Hola, hoy vamos a resolver el reto Breadth First Search Shortest Reach. En este reto nos comentan que vamos a recibir un grafo en forma de array. Es un grafo no dirigido y cada arista, digamos, o cada camino de un grafo hacia otro tiene un peso de 6 unidades. Lo que nosotros tenemos que hacer en el reto es que vamos a encontrar el camino más corto para llegar de un nodo a otro. Nosotros vamos a recibir un número n, entonces vamos a tener los nodos desde 1 hasta Sn. Si por ejemplo nuestro n es 5, significa que vamos a tener 5 nodos, el nodo 1, 2, 3, 4 y 5. Si nuestro n es 20, vamos a tener 1, 2, 3, etcétera, hasta 20. Pero tenemos que recorrer nuestro array o encontrar la distancia entre un nodo inicial S que ellos nos van a decir hasta cada uno de esos n. Por ejemplo, si mi nodo inicial es 5 y mi n es 10, yo tengo que encontrar el camino más corto del 5 hasta el 1, el camino más corto desde el 5 hasta el 2, el camino más corto desde el 5 hasta el 3, etcétera, hasta llegar desde el camino más corto del 5 hasta el 10. Si se diera el caso, como por ejemplo acá tenemos el nodo 5, que no hay camino para llegar a él, tenemos que retornar -1, que significa que no hay forma de llegar a ese nodo. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos un n igual a 5, eso significa que tenemos 5 nodos. Tenemos un s igual a 2, eso significa que tenemos que encontrar la distancia o el peso del nodo 2 hacia el 1, hacia el 2, hacia el 3, hacia el 4 y hacia el 5. En este caso yo marqué en rojito el del camino del 2 hacia el 2 porque no aplica llegar del mismo a el mismo. O sea, esa distancia no la tenemos que encontrar. ¿Ok? Y tenemos acá el listado de aristas que vamos a recibir. Entonces tenemos que encontrar pues todos los caminos de 2 hacia 1, hacia 2, ya dijimos que no aplica, hacia 3, hacia 4 y hacia 5. Entonces empecemos. Nos ubicamos en nuestro nodo inicial, que en este caso sería el 2. Y vamos a revisar nuestro array de aristas y vamos a encontrarnos que tenemos una arista que va de 1 hacia 2. Pero nosotros queremos movernos del 2 hacia algún otro lugar. Pero no importa, porque nos dijeron que el nodo es no dirigido. El grafo es no dirigido. Eso significa que 1,2 es lo mismo o es equivalente a 2,1. Entonces sí tenemos arista o sí tenemos conexión. ¿Ok? Entonces nos movemos del 2, nos movemos hacia el 1 y ahí ese recorrido tiene un peso de 6 unidades. Entonces para llegar al nodo 1, el peso que necesitamos es de 6. Ok, ahora ya estamos ubicados en el nodo 1 y vamos a buscar las conexiones que tiene el nodo 1. Entonces vamos a revisar nuestras aristas y encontramos que tenemos el 1,3 y el 1,4. Eso significa que tenemos dos caminos posibles. Entonces vamos a tomar el primero, que sería el 1,3. Ok, entonces nos movemos hacia el nodo 3 y eso nos tomó 6 unidades, pero como nuestro punto de partida era el 2, entonces lo que nos había tomado llegar al 1 lo tenemos que sumar, que era 6, entonces significa que para llegar del 2 o de nuestro punto de partida al 3 necesitamos un peso de 12. ¿Ok? Entonces ya recorrimos esta arista. Ahora nos toca la siguiente arista, que era el 1,4. Y hacemos exactamente lo mismo y tenemos la misma distancia. Ahora estamos ubicados en el 4 y tenemos que buscar las conexiones que estén, o los nodos que estén conectados con el 4. Y pues ya solo nos queda el 3,4. Entonces hacemos esa conexión, hacemos ese camino y le sumamos los 6, pero entonces recordemos que nos pidieron encontrar la distancia más corta, porque digamos para llegar yo al 3, al nodo 3, yo tengo dos posibles caminos, yéndome 2, 1, 3 o 2, 1, 4, 3. Pero el camino más corto es el que ya habíamos encontrado, entonces descartamos este camino y nos quedamos con el que encontramos inicialmente. ¿Listo? Y ya recorrí del nodo 3, yo ya no tengo caminos que recorrer porque las conexiones que tiene ya están recorridas. Entonces acá yo ya terminé de recorrer o de hacer los recorridos posibles, pero me hicieron falta
dos nodos. El del 2 al 2 ya dijimos que en este caso no aplica. Y el 5, como no lo encontramos, no hubo forma de llegar a él, entonces lo que vamos a retornar es un menos 1. Entonces nuestra respuesta en el reto sería 6, 12, 12, menos 1. La solución que yo voy a aplicar entonces es la siguiente. Voy a inicializar un diccionario con todos los nodos desde 1 hasta n. Los voy a inicializar con ceros y en ese diccionario la idea es que yo voy a ir almacenando ahí los pesos o las distancias que yo vaya encontrando conforme me voy moviendo en el nodo, así como vimos en el ejemplo. Voy a crear una cola para estar encolando ahí las aristas o los nodos que me falta visitar. Voy a recorrer esa cola mientras no esté vacía. Yo voy a encolar ahí todo lo que yo necesito visitar y cuando ya haya visitado todo, esa cola va a quedar vacía y significa que ya terminé. Voy a obtener de la lista de aristas que yo voy a recibir en el reto, voy a buscar, yo estoy posicionada en mi cola en un nodo actual y voy a buscar las conexiones que tiene esa arista y esas conexiones son las que yo voy a encolar. Voy a validar si el nodo en el que yo estoy actualmente, si ya fue visitado. Si ya fue visitado, no tengo que volverlo a visitar. Y si no ha sido visitado, entonces lo que voy a hacer es a calcularle su peso o calcularle su distancia, que sería 6 más la distancia del nodo que lo conectó, porque ya la tengo, ya la calculé antes. Entonces solo a esa distancia del nodo anterior le sumo 6 y es la distancia de mi nodo actual. Luego voy a encolar el nuevo nodo, voy a recorrer eso, a iterar eso y cuando termine de iterar, pues ya voy a tener mi diccionario con todos los pesos necesarios y lo único que voy a hacer es darle formato a ese diccionario en el formato que me están pidiendo y retornar el resultado. Así que vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank y entonces vamos a empezar a escribir nuestro código. Vamos a inicializar o a crear un diccionario vacío. Bueno, no vacío, sino con los elementos del 1 hasta el n, pero inicializados en 0. Y para que nos incluya el n le sumamos 1. Pero yo necesito, además de eso, saber si este nodo ya lo calculé. Entonces, para eso yo necesito un status. Entonces, voy a hacer un pequeño array siempre con dos posiciones, donde la posición 0 voy a guardar los pesos que ya calculé y acá un status. Y cuando yo ya haya calculado o ya haya terminado de obtener el peso de un nodo, esto lo voy a poner en true. Vamos a necesitar una cola. Para eso vamos a importar una librería. Y ahora sí creamos nuestra cola. .q. Listo. Vamos a encolar el primer elemento. ¿Y quién es nuestro primer elemento? Nuestro punto de partida, que en este caso sería el S. Entonces, como el S ya lo visité, entonces vamos a decir que este ya está calculado porque es el mismo y el mismo no aplica. Entonces vamos a decir que su estatus es true. Ok, entonces ahora hagamos nuestro ciclo para iterar los elementos que nos faltan, los elementos de la cola. Para eso vamos a hacer, mientras la cola no esté vacía, la vamos a estar recorriendo. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a necesitar un punto de partida. Entonces vamos a ponerle start y ese punto de partida va a ser lo que tenga la cola. Y para eso usamos un get. Entonces, el elemento que la cola nos devuelva en el get va a ser nuestro punto de partida y así nos vamos a ir recorriendo conforme la cola nos vaya dando el orden. Luego yo necesito, por ejemplo, yo en ages lo que yo tengo es algo, es un objeto como este, donde tengo todas las aristas. Por ejemplo, 3,5. Entonces, si mi punto de partida, si mi start es 3, yo necesito filtrar las aristas que serían estas 3 aristas. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a aplicar un filtro, vamos a ponerle temp. Esto vamos a usar el comando filter y vamos a filtrar qué objeto ages. ¿Cuál va a ser el filter? Vamos a hacer una función lambda e de age y vamos a decir que mi start, porque acá si nos fijamos el 3 está al final y aquí está el inicio y el inicio. Entonces, si el start está en cualquiera o en cada uno de estos ages, me lo devuelva en mi objeto resultado, que sería este objetito. Pero este tipo de dato es un objeto
que no es una lista, y para que sea una lista le vamos a poner list. ¿Ok? Y ahora vamos a recorrer, entonces vamos a recorrer cada uno de estos, cada una de estas aristas. Y para eso vamos a hacer un for in temp. Yo voy a separar los dos datos de la arista en dos variables. Esto no es necesario, pero a mí se me hace más fácil entenderlo de esta forma. Entonces, suponiendo que yo estoy en el 3 y estoy, digamos, en esta arista, en esta, 3,5. Entonces, acá yo voy a tener el 3 y aquí yo voy a tener el 5. Entonces, a mí se me hace más fácil tenerlo separado en variables. Luego, yo tengo que buscar, bueno, entonces la distancia dijimos que el peso, digamos que como yo estoy yendo de 3 a 5 y mi punto de partida es el 3, yo voy a decir que el peso de 5 es igual a 6, porque es el step que estoy dando ahorita, más el peso de 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a decir que nodes en each end, en la posición 0, es 6 más nodes en each start en la posición 0. Pero recordemos que si yo ya calculé, ya no tengo que volver a calcular y para eso es que nos funcionaba este status. Entonces vamos a validar esto. Si esto, pero en la posición 1 es falso, significa que aún no he obtenido el peso final y entonces lo voy a asignar. Y entonces acá yo ya le asigno el peso. ¿Y cómo sé si ya terminé de calcular el peso o no? Eso está muy fácil. Si mi nodo anterior ya tiene su peso final, significa que este también ya tiene su peso final. Sería esto. Entonces yo digo que ya terminé de calcular el peso final y ya lo pongo en true y ya no necesito como volverlo a calcular. Entonces acá yo ya lo tendría calculado. Ok, listo. Entonces vamos a encolar. Entonces yo ya estoy en 5. Digamos que acá tengo otro nodo que es, no sé, 5,8. Entonces yo necesito ahora obtener este 5,8. Pero para eso, entonces yo necesito que el start ahora sea el 5 para que me devuelva este nodo. Y para eso, entonces por eso lo que tenemos que hacer es que vamos en nuestra cola, vamos a encolar, en este caso, en nuestro ejemplo, el 8. HN. Entonces aquí ya encolamos el nuevo elemento para que en una siguiente iteración esto se pueda recorrer y ya está. Pero acá, como recordemos que tenemos elementos, por ejemplo, el 2,3, también lo tenemos que leer. Entonces sería como esto mismo, pero inverso. Entonces, para no copiar y pegar esto dos veces, yo voy a crear una funcioncita y que va a ser este código. Entonces, ¿qué parámetros necesito? Nodes, necesito la cola, el hStart y el hEnd. Y acá ya no me marca, creo que estamos bien. Entonces, en vez de esto, comentarlo todo, vamos a llamar a esto y vamos a llamarlo dos veces, solo que ahora los vamos a poner al revés. Así va a ser lo mismo, no importa si es, por ejemplo, 3,4 o fuera 4,3. Funciona como para ambas vías. Por eso lo vamos a llamar dos veces. Entonces aquí creo que esto ya está. Entonces vamos a recorrer esto, vamos a llenar nuestro diccionario y así hasta terminar. Pero a nosotros lo que nos están pidiendo es que devolvamos una entrada, una salida, algo así. Entonces lo que necesitamos lo que necesitamos devolver es una lista normalita. Distances, la vamos a poner. Y esto vamos a hacer igual una funcioncita de link result. Vamos a recibir nodes y vamos a recorrer, vamos a hacer un diccionario, un for. Vamos a recorrer todo lo que contiene ese diccionario
in nodes.items. Entonces yo voy a decir, voy a inicializar acá distances, un array vacío. Voy a decir que la distancia del nodo actual sería, voy a ponerle node, del nodo en el que yo estoy posicionada, que sería en el 0, esta es la distancia. Pero como nosotros inicializamos con ceros y los nodos que se quedaron con ceros son los nodos que nunca llegamos a ellos, no hubo camino y por eso no los alcanzamos. Entonces, cuando eso pase, si distance es igual a 0, vamos a volverlo -1. Y luego vamos a hacer distances.append distance. Pero nosotros, el nodo que va digamos, del nodo inicial, si por ejemplo empezamos en 2, el 2 no lo tengo que incluir, o si empezamos en 3, etcétera. Entonces vamos a necesitar el start, que sería el s. Entonces vamos a hacer otro if acá. Si key es igual a s, no, si es diferente de s, entonces lo incluimos en el resultado y retornamos el resultado. Y ahora tenemos que llamar nuestra función desde acá y hacemos un return y probemos a ver si esto funciona. Y no funcionó, excedimos el tiempo, creo que tal vez entramos en algún ciclo infinito, revisemos. A borrar esto que nos estorba. Aquí vamos a quitar de la cola, aquí validamos. Acá vamos a hacer pequeño esto, aquí ponemos en la cola. Aquí validamos solo los que no hayan sido visitados. Tenemos que marcarlo. Aquí es como true, porque por eso estamos revisando infinitamente. Y ahora sí pasamos esto, hagamos un submit code. Y pasamos todos los casos de prueba. Gracias, te espero en el siguiente reto.